a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alicia de Albany. Ella fue una princesa británica que se acabaría convirtiendo en condesa de Athlone, además de ser consorte virreinal de la Unión Sudafricana y de Canadá, pero es especialmente recordada por ser la nieta más longeva de la reina Victoria, aparte de por su tacañería, su fuerte carácter y por tener una vida marcada por la hemofilia, siendo recordada como la última victoriana. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque Miranda, Clarita Cigaran, Diana Monroy, Ana Gámez e Irene Azuaje. Alicia María Victoria Augusta Paulina de Sajonia, Coburgo y Gotha y de Waldeck, Pyrmont, nació el 25 de febrero de 1883 en el castillo de Windsor, en Inglaterra. Fue hija del duque Leopoldo de Albany y de la esposa de este, la duquesa Helena de Waldeck, Pyrmont. El matrimonio tan solo tuvo dos hijos en común, Alicia y Carlos Eduardo. La vida de esta princesa estaría marcada por la hemofilia desde que nació. Su padre, el príncipe Leopoldo, quien era el hijo menor de la reina Victoria del Reino Unido, fue tratado siempre como un semi-inválido desde su más tierna infancia al ser hemofílico, tratando a la familia real con una gran delicadeza para evitar que sufriese algún daño que pudiese acabar con su vida. Ante la mala salud y la enfermedad que presentaba su padre, los médicos reales le aconsejaron de que buscase un clima más cálido, partiendo así hacia la ciudad de Cannes, en Francia, lugar donde acabaría teniendo una fatal caída que le acabaría ocasionando la muerte, quedando así Alicia huérfana de padre cuando tan solo tenía 1 año de edad, encontrándose su madre de nuevo embarazada del hermano pequeño de la princesa cuando se produjo esta terrible tragedia familiar. Al perder a su padre de una manera tan repentina y trágica, Alicia desarrolló desde pequeña una gran obsesión hacia la hemofilia, sea una enfermedad que marcaría su vida. La princesa crecería sin una figura paterna, debido a que tan solo tenía como referente a su madre, la duquesa viuda Helena, quien se convirtió en su época en todo un modelo de fortaleza y de austeridad. La infancia de Alicia transcurriría especialmente en la mansión de Claremont House, lugar donde la princesa y su hermano Carlos Eduardo recibirían una educación demasiado estricta por parte de su madre. A diferencia de sus primos y otros príncipes de la época, los hermanos no crecieron entre algodones, llevando más bien una vida bastante disciplinada y austera por orden de su progenitora, siguiendo siempre los horarios y las estrictas normas que había establecido su madre. La niña también pasaba algunas temporadas en la corte de su abuela paterna, la reina Victoria, coincidiendo así con sus numerosos primos durante estas estancias, aunque se sabe que tanto Alicia como su hermano Carlos Eduardo tuvieron un trato especial por parte de su abuela, por haber quedado huérfanos de padre tan pronto, convirtiéndose en la gran protectora de ambos niños. Alicia iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que destacaba por tener una chispa especial. Ella no sería considerada como una gran belleza, ya que no destacaba físicamente, siendo descrita como una princesa delgada, de ojos azules y de cabello color rubio ceniza, pero sí destacaría por su carácter, siendo descrita como tenaz y muy directa, además de sobresalir de entre todos sus primos por su gran vitalidad y por su salud de hierro, siendo vista como la más fuerte y sana de todos los descendientes de la reina Victoria.
Alicia también destacaría por su humor afilado y por imponer siempre su autoridad, aparte de que seguía siempre a rajatabla el protocolo y no soportaba a las personas que tenían mentes vacías o que eran consideradas como vulgares o demasiado aburridas, además de que detestaba a la gente que se saltaban las reglas, que protagonizaban escándalos o que actuaban por libre. La princesa recibe una educación bastante diferente a la de sus primas, ya que no fue educada para ser una esposa sumisa y decorativa, sino que su educación se centró en ser una esposa útil, estando su formación centrada especialmente en economía y administración, además de aprender modales, idiomas, literatura clásica, filosofía y ciencias naturales. Es más, su madre solía invitar a las mentes más brillantes de la época a su casa, creciendo así la princesa rodeada de intelectuales. La educación de la princesa también se centró en la austeridad, algo que ocasionó que Alicia se acabase convirtiendo con el paso de los años en una persona muy tacaña, llegando a ser legendaria su gran tacañería. Desde pequeña, la princesa siempre mostró una gran vitalidad. A ella le encantaban las actividades al aire libre y montar a caballo, aparte de que una de sus mayores aficiones era la de observar a la gente, entreteniéndose observando a las clases más bajas haciendo sus labores, debido a que su madre solía llevarla a los barrios más pobres para aprender cómo vivía la gente más necesitada, o a los hospitales a visitar a enfermos. Desde niña, Alicia siempre mostró un fuerte carácter. Ella no se dejaba dominar por nadie, además de que era la que ponía orden en su casa, pese a su corta edad. La princesa siempre tuvo una gran confianza sobre sí misma, algo que ocasionó que sus pretendientes acabasen huyendo espantados, debido a que éstos buscaban una esposa sumisa y no una princesa con carácter que no se dejase doblegar por nadie, teniendo menos pretendientes que muchas de sus primas. En el año 1901, su abuela, la reina Victoria, falleció, teniendo para entonces la princesa casi 18 años de edad. La muerte de su abuela sería bastante sentida por Alicia, pese a recordarla siempre como una mujer imponente e incluso temible, pero aún así, ella decidió convertirse en la guardiana de su recuerdo, protegiendo durante toda su vida la imagen y el legado de su abuela, además de que quiso ser la gran protectora de la moda y la rigidez victoriana, ya que con su abuela moría una era, pero Alicia se negó a aceptar los tiempos modernos que iban llegando y se propuso ser la última victoriana. Tras morir su abuela, su tío paterno, el príncipe de Gales Eduardo, conocido familiarmente como Bertie, se sentó en el trono británico bajo el nombre de Eduardo VII. Alicia, como miembro de la familia real, acudiría a fiestas, veladas, recepciones y ceremonias que se iban celebrando dentro de la corte británica, coincidiendo así con muchos familiares suyos y miembros de la nobleza. En estos eventos conocería al hombre que sería su futuro marido, el príncipe Alejandro de Teck, hermano de la futura reina consorte María de Teck. Alicia no había tenido hasta entonces mucha suerte con los hombres, ya que sus pretendientes se acababan alejando de ella por su fuerte carácter, pero en el año 1903 surgió un gran flechazo entre ellos. Ambos príncipes ya habían coincidido anteriormente en otras reuniones o ceremonias, pero apenas habían tenido trato, debido a que existía cierta diferencia de edad entre ellos. Pero en el momento en el que tuvieron algo más de trato, se dieron cuenta de que tenían ciertas cosas en común, además de que congeniaban bien. Alejandro sería descrito como un hombre sensato, atractivo y que tenía un humor muy británico.
Ambos odiaban a las personas vulgares y pomposas, además de rechazar algunos aspectos de la modernidad y ser unos grandes apasionados de la velocidad y de los vehículos a motor. Tras iniciar un breve noviazgo, los príncipes se acabarían comprometiendo rápidamente, celebrando así su boda el 10 de febrero de 1904 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 29. Alicia eligió un vestido de boda de blanco satén y encaje, que se parecía bastante al que utilizó su fallecida abuela Victoria durante su boda con el príncipe Alberto, sin una manera de honrar la memoria de la difunta reina. Su boda sería descrita como un acontecimiento muy feliz y cálido, siendo apreciable que ambos novios estaban muy enamorados. Pese a mostrarse como una mujer feliz por casarse con el hombre que amaba, Alicia se mostró un tanto triste durante su noviazgo y sus primeros años de casados, ya que sospechaba de que pudiese ser portadora de la hemofilia, como algunas primas suyas, sus tías o su propia abuela Victoria, siendo algo que la atormentaba bastante. Su marido Alejandro era consciente del historial familiar de Alicia antes de enamorarse de la princesa y no dudó en casarse con ella, pese a existir la amenaza de la enfermedad, ya que para él Alicia era su compañera ideal de vida, pese al riesgo genético. Los recién casados empezaron a vivir entre el castillo de Windsor y la mansión de Claremont House, y nada más convertirse en una mujer casada, Alicia puso en práctica la educación que había recibido por parte de su madre, convirtiéndose enseguida en una excelente administradora. El matrimonio solía pasar largas temporadas alejados de la corte inglesa, dedicándose a la princesa a decorar y organizar su propio hogar. También llevarían una intensa vida social, participando en cacerías o en regatas, junto a otros miembros de la nobleza y la realeza británica, disfrutando así de actividades al aire libre. También solían dar paseos en coches abiertos, recorriendo distintas carreteras a toda velocidad, siendo uno de los pasatiempos favoritos de la pareja. Casi 2 años después de haberse celebrado su boda, Alicia alumbró a la única hija que tuvieron los príncipes en común, una niña que se llamó May, quien llegaría a ser una destacada aristócrata británica. En el año 1907 nació un hijo llamado Rupert, el cual llegaría a ser vizconde de Trematon, pero desgraciadamente este sería hemofílico, y en el año 1910 nació un segundo hijo llamado Mauricio, pero este acabaría falleciendo con tan solo 5 meses de vida. La muerte de su hijo Mauricio fue la primera gran tragedia que sufrió el matrimonio, y gracias al apoyo de su marido, Alicia no acabó desarrollando una depresión, brindándole a su esposo todo su apoyo y consuelo en aquellos duros momentos. Otro duro golpe fue el darse cuenta de que su hijo Rupert era hemofílico. Alicia, al sospechar que era portadora de dicha enfermedad, vigiló de cerca a su pequeño hijo, observando atentamente su desarrollo y cada parte de su cuerpo, dándose cuenta de que a su hijo le aparecían rápidamente una serie de cardenales bastante desproporcionados de una manera muy fácil. Finalmente, se acabarían dando cuenta de que Rupert era hemofílico, tras morderse la lengua de manera accidental cuando era pequeño, debido a que el niño no dejaba de sangrar, siendo una fatal noticia para la princesa. Su marido Alejandro, a diferencia de otros esposos de las nietas de la reina Victoria, nunca culpó a su mujer de tener un hijo hemofílico. Él sabía de sobra que esto podía ocurrir y había aceptado las consecuencias de casarse con Alicia,
mostrándose en todo momento como un marido comprensivo y cariñoso, además de ser un padre atento que se preocupaba mucho por la salud y el bienestar de su delicado hijo, permaneciendo así Rupert bajo una constante vigilancia, no solo por parte de sus padres, sino también de los sirvientes de su casa, quienes velaban continuamente por su seguridad. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que participó activamente su marido como alto mando del ejército británico. Alicia, por su parte, no se quedaría de brazos cruzados durante este conflicto. Ella realizaría labores de voluntariado, visitando así a los soldados heridos que regresaban del frente o participando en la gestión de hospitales, asegurándose de que hubiese suficientes suministros médicos o mantas para atender a estos hombres. En el año 1917, en plena Guerra Mundial, su primo, el rey Jorge V, decidió dar un lavado de imagen a la familia real británica, rompiendo así con todos los vínculos que les unían a sus raíces germanas, cambiando el apellido de la familia real, que era Sajonia, Coburgo y Gotha, por el de Windsor, animando así a otros parientes suyos a hacer lo mismo. Alicia, quien tenía un gran sentido del deber, se adaptó de inmediato a la nueva corte, donde se tenía prohibido hablar en alemán y donde muchos habían cambiado sus apellidos y títulos, asumiendo un comportamiento 100% británico. Los príncipes de Teck también se unieron rápidamente a este cambio, empezando su marido a ser conocido como Alejandro de Cambridge, aparte de que su esposo recibió por parte de su cuñado el rey el título de conde de Athlone. Al romper con todos sus vínculos con Alemania, Alicia también tuvo que romper su relación con su hermano Carlos Eduardo, quien se había convertido en el último duque de Sajonia, Coburgo y Gotha, aparte de que era uno de los partidarios más destacados de Hitler. Aquella situación con su hermano sería muy dura para Alicia. Ella adoraba a Carlos Eduardo, pero antes estaba su patria y no compartía sus mismos ideales, teniendo que soportar cómo la corte y distintos miembros de su propia familia llamaban traidor a su hermano, unas palabras que le hacían bastante daño, aunque siempre guardaba silencio e intentaba poner la mejor de sus caras. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, su marido Alejandro abandonó su carrera militar, estableciendo así el matrimonio, su nuevo hogar, en las antiguas dependencias que habían pertenecido a la madre de Alicia, la duquesa viuda Helena, en el Palacio de Kensington. En el año 1923, los condes adquieren una casa de campo conocida como Brunswick Park, con el fin de poder escapar del bullicio y poder disfrutar de largas estancias en el campo. Un año después, su esposo fue nombrado como gobernador general de la Unión Sudafricana, un cargo que ocuparía durante 7 años. Alicia no se lo pensó y decidió acompañar a su marido durante aquella nueva etapa de su vida, empezándose a vivir entre las ciudades sudafricanas de Pretoria y Ciudad del Cabo. Mientras su marido se ocupaba de la gobernación de la Unión Sudafricana, Alicia se dedicó a conocer en primera persona las costumbres y la cultura de la zona, quedando completamente fascinada con el choque cultural del país. La condesa no se limitó a ser solo una consorte virreinal más. Ella se implicó bastante en la fundación de escuelas y hospitales, e incluso llegó a acudir hasta remotos asentamientos rurales para conocer las necesidades de las comunidades locales y de paso aprender cómo vivían aquellas personas. Durante su estancia en Sudáfrica, ella exploró todo lo que tenía a su alcance. Alicia mostró un gran interés por la flora y la fauna del lugar,
además de por las creencias locales, quedando realmente fascinada con el misticismo y la espiritualidad africana. Incluso durante sus viajes por las zonas rurales, le gustaba escuchar a los ancianos que le contaban historias sobre la tierra y los espíritus antiguos, aparte de que llegó a participar en algunos rituales o ceremonias de las tribus locales, quedando maravillada con el respeto sagrado que guardaban aquellas gentes hacia ciertos lugares, como montañas, árboles centenarios o cuevas. Alicia, que siempre había sido una cristiana devota, tenía la mente muy abierta en ese momento y adquirió una serie de creencias y ritos africanos que después pondría en práctica incluso cuando regresó a Inglaterra. Ella empezó a creer en la reencarnación y se volvió más espiritual, manteniendo un gran respeto hacia los demás seres vivos. Incluso empezó a pasar mucho tiempo a solas en la naturaleza o en los jardines de palacio, donde meditaba en silencio. Aparte de que ya no vería los árboles, plantas o a una roca como simples elementos decorativos e inanimados, sino como seres vivos que poseían energía y vida propia. El sueño africano de Alicia acabaría llegando a su fin unos años antes de que su marido abandonase su mandato. En 1928, su hijo Rupert sufrió un accidente de coche mientras se encontraba en Francia, permaneciendo hospitalizado por 2 semanas. Incluso los médicos llegaron a pensar de que podría recuperarse, pero desgraciadamente su hijo acabaría muriendo a causa de una hemorragia cerebral que los médicos no pudieron controlar. Cuando los condes recibieron la noticia del accidente, no lo dudaron y enseguida empezaron a organizar su viaje a Francia. Pero desgraciadamente, cuando ya estaban a punto de embarcar, recibieron la fatal noticia de la muerte de su adorado hijo, siendo esto un duro golpe, ya que no habían podido al menos despedirse de Rupert. Alicia quedaría completamente petrificada cuando le dieron aquella terrible noticia, teniendo que hacer aquel viaje en barco durante 3 semanas de duración para acudir al entierro de su hijo, algo que fue sumamente doloroso para ella, pasando gran parte del viaje encerrada en su camarote o mirando fijamente el océano en completo silencio. Tras asistir al funeral de su hijo, el matrimonio regresó a Sudáfrica, algo que ocasionó que Alicia se volviese más espiritual que nunca. Su nueva estancia en Sudáfrica fue muy dura para los condes, debido a que sentían un profundo dolor por la muerte de su hijo, desarrollándose la necesidad de regresar a Inglaterra para poder pasar más tiempo junto a la única hija que les quedaba, May, quien había permanecido durante todo ese tiempo en Inglaterra para completar su educación. Finalmente, su marido acabará abandonando su cargo como gobernador de la Unión Sudafricana en el año 1930, una dimisión que fue bastante sentida tanto por el gabinete de gobierno como por el pueblo, debido a que los condes eran muy populares allí y hubiesen preferido que su mandato hubiese durado más. Unos meses después de haber regresado a Inglaterra, su hija May se casó con el coronel Sir Henry Abel Smith, un matrimonio que le devolvió la ilusión a Alicia, volcándose así la condesa en la nueva familia que estaba formando su querida hija, naciendo de esta unión 3 hijos, los cuales le devolverían la alegría a la condesa. Tras su paso por África, Alicia regresó a su antigua vida, mostrándose como una mujer de modales perfectos. Pese a mostrarse siempre como una condesa perfecta, con sus vestidos y sus tiaras, en realidad ella guardaba un secreto en sus estancias privadas, de una serie de máscaras, lanzas y figuras africanas en una serie de habitaciones donde el servicio tenía prohibido entrar, siendo unas estancias a las que tan solo ella o sus invitados tenían acceso y donde no había mobiliario alguno.
Se dice que la condesa conocía todas las historias de cada objeto, además de que a qué espíritu representaban o pertenecía, convirtiéndose estos lugares en pequeños santuarios sagrados para ella, llegando a ser una gran coleccionista de arte y de antigüedades africanas. Como parte de las nuevas creencias que había adquirido a su paso por Sudáfrica, la condesa también empezó a guardar culto a los ancestros. Ella llegó a poseer una amplia colección de objetos que habían pertenecido a distintos miembros de su familia y a sus antepasados, especialmente a su hijo Rupert. Incluso guardaba restos biológicos, como mechones de cabello de su hijo, de su padre o de su hermano, considerándolos poderosos amuletos de protección. También llegó a conservar en una cajita pañuelos usados que habían pertenecido a su abuela, considerando que en ellos aún se conservaba la esencia de la reina Victoria. Según se cuenta, uno de los objetos de mayor valor de su colección era un pequeño frasco de sales de amoníaco que supuestamente había pertenecido a su prima, la desdichada zarina Alejandra, llegando a asegurar que en él se conservaba el último aliento de su prima. En el año 1936 falleció su primo, el rey Jorge V, convirtiéndose así el hijo mayor de este, el príncipe de Gales Eduardo, en el nuevo rey de Reino Unido, bajo el nombre de Eduardo VIII. Alicia y su marido se iban muy bien con el nuevo monarca. Es más, ellos fueron siempre sus tíos favoritos. Pero desgraciadamente, la condesa fue muy crítica con la pareja de su sobrino, la famosa Wallis Simpson. Pese a que los condes recibieron a la pareja en distintas ocasiones en sus residencias y siempre puso su mejor cara a Wallis, por las espaldas llegaría a criticarla duramente, debido a que consideraba que no era la mujer idónea para su querido sobrino. Es más, se dice que cuando Wallis empezó a acudir a algunos eventos familiares o de la corte, Alicia llegaría a cuchichear que olía a perfume barato de hotel. Pese a tener una doble cara con Wallis, finalmente sería uno de los pocos miembros de la familia real británica que acabaría aceptándola. Incluso apoyó a su sobrino cuando éste decía abdicar y casarse con su amante, aparte de que visitaría a la pareja durante su exilio en Francia, además de intercambiar numerosas cartas y regalos con ellos en días señalados. Alicia era una gran defensora de su linaje familiar, y la aparición de aquella divorciada estadounidense no fue al principio de su agrado, pero acabaría aceptándola simplemente porque era la mujer a la que su querido sobrino amaba. Tras abdicar, el rey Eduardo VIII, tras haber reinado por tan solo 10 meses, el hermano menor de este, el príncipe Jorge, se convirtió en el nuevo rey de Reino Unido, bajo el nombre de Jorge VI. La llegada de su otro sobrino al trono británico fue un gran alivio para Alicia, aunque también le causaría una profunda tristeza. Ella hubiese preferido que su sobrino Eduardo hubiese seguido reinando, debido a que éste era más popular que su hermano Jorge y era más carismático, aunque por otro lado sentía que Eduardo había dejado la monarquía por los suelos al haberse encaprichado de Wallis Simpson, considerando que el romance con esta y su posterior abdicación era un circo mediático. Por esa razón, consideraba que Jorge podría salvar la reputación de la familia real inglesa. Pese a ver al nuevo monarca como un hombre demasiado tímido, inseguro y que se agobiaba con mucha facilidad, ella le apoyó en todo momento, ya que era parte de su familia, protegiendo así siempre el linaje familiar. Pese a apoyar a su sobrino Jorge, Alicia siempre fue muy crítica con la esposa de este, la reina consorte Isabel de Beausoleil. La condesa, al ser nieta de la reina Victoria, siempre se consideró superior a Isabel,
a la cual miraba por encima del hombro, tratándola como una plebeya pese a pertenecer a la nobleza británica. También la consideraba demasiado cursi, asegurando que el comportamiento de Isabel era puro teatro y falsedad. Tras llegar su sobrino Jorge al trono británico, los condes empiezan a pasar cada vez menos tiempo dentro de la corte, residiendo así por largas temporadas en sus distintas propiedades, visitando la corte tan solo para eventos importantes, aunque se dice que se puede apreciar la cara de incomodidad que pone Alicia cuando la reina Isabel se encontraba cerca de ella, debido a que no la soportaba. Pese a mostrar lealtad a Jorge VI, la condesa siempre siguió teniendo muy presente a su sobrino Eduardo. Incluso se dice que su acercamiento con Wallis Simpson fue únicamente para fastidiar a la reina Isabel, ya que ésta fue una de las personas que más criticó y malmetió contra los duques de Windsor, considerando a Isabel como una mosquita muerta que escondía su verdadera cara tras su eterna sonrisa y su dulzura forzosa. Alicia también tuvo trato cercano con las hijas de los nuevos monarcas, las princesas Isabel y Margarita. Para ellas, la condesa emitía la imagen de una tía sabia y aventurera que las hablaba de historia, de los problemas del mundo y de sus antepasados, ya que a diferencia de otras personas, Alicia no vería a aquellas niñas como simples muñequitas, sino como el futuro de la corona británica. Pese a tener estos roces con los monarcas, los condes serían siempre considerados como dos miembros de la familia real muy valiosos para misiones diplomáticas o cuestiones de Estado, visitando en el año 1938 Bahrein y Arabia Saudita, siendo los primeros miembros de la familia real británica en visitar tales lugares y en reunirse con la familia real saudita. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y, al igual que en el anterior conflicto, Alicia participó en las labores de caridad, involucrándose profundamente en sus funciones dentro de la Cruz Roja. Ella visitaría hospitales y centros de reclutamiento. Incluso pone a disposición del Estado su vehículo personal para momentos complicados, llegando ella misma a conducir para trasladar a personas de manera urgente o heridos. Pese a ser una mujer muy patriota y con un gran sentido del deber, ella estuvo durante una buena parte del conflicto bajo el punto de mira, al ser la hermana de uno de los mayores seguidores de Hitler, ya que algunos sospechaban de que sirviese como espía para los alemanes. Pero ante tales habladurías, ella no podía evitar reírse y decir que era más británica que los propios británicos. Durante la primera etapa del conflicto, Alicia pasaba las noches en el castillo de Windsor, ya que consideraba que la ciudad de Londres era una trampa mortal, considerando a Windsor como un lugar más seguro. Pero aún así, casi a diario, ella misma conducía hasta el palacio de Buckingham para reunirse con la familia real, recorriendo así todos aquellos kilómetros ella sola y en tiempos de guerra. Pese a considerar el castillo de Windsor como un lugar más seguro, dicha ciudad sería bombardeada por los alemanes. Incluso varias bombas llegaron a caer por alrededor del castillo. Cuando existía la amenaza de un nuevo bombardeo, los sirvientes del castillo bajaban hasta el sótano para resguardarse, y se dice que Alicia siempre era la última en bajar, debido a que no temía a las bombas alemanas. Incluso se ponía sus mejores galas y joyas, ya que siempre bromeaba, diciendo que si moría quería que la encontrasen vestida como una verdadera princesa. En el año 1940, su marido Alejandro fue nombrado como el nuevo gobernador de Canadá,
una decisión que fue tomada por el primer ministro Winston Churchill para intentar mantener la lealtad de los canadienses en tiempos de guerra, aunque otra versión dice que los condes fueron enviados allí para ir preparando el terreno por si la familia real británica tuviese que abandonar Inglaterra y partir al exilio ante una posible invasión por parte de los alemanes. Otra versión dice que el rey Jorge VI quería sacar a sus tíos del castillo de Windsor, lugar donde corrían bastante peligro, y la única manera de alejarlos de allí era mandándolos al exilio. Alicia, a diferencia de su anterior viaje a Sudáfrica, partiría a regañadientes hacia Canadá, debido a que ella consideraba que su lugar en ese momento estaba en Inglaterra. Durante su estancia en Canadá, la condesa dejó a un lado sus vestidos de gala y sus brillantes joyas para vestir con uniformes militares o de enfermera, ganándose así rápidamente el aprecio de los canadienses, ya que no la verían como una simple consorte decorativa, sino como una mujer fuerte que trabajaba duramente por el bien del Imperio Británico. Los condes se instalaron en Canadá junto a sus 3 nietos, mientras su hija y su yerno realizaban labores durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Al tener a sus nietos bajo su protección, Alicia actuó más como una madre que como una abuela. Se dice que ella era bastante estricta con sus nietos, convirtiéndose en la gran autoridad de su casa, aunque también ser una abuela dedicada que se preocupaba mucho de la educación y de la crianza de sus nietos. Según sus contemporáneos, ella llegaría a ser bastante dura con sus nietos, obligándoles a bañarse con agua helada o a comer hígados o riñones poco hechos, y si estos se negaban a comer, les recordaba constantemente que miles de niños estaban sufriendo por la guerra. A la condesa también le gustaba contar a sus nietos historias de sus antepasados, hablándoles de cómo estos habían luchado y dado su vida por su país durante las guerras que se vivieron durante siglos en Inglaterra, intentando así que estos fueran fuertes y que tuviesen constancia de su importante linaje familiar. Durante su estancia en Canadá, Alicia no se limitó solamente a acompañar a su marido durante los actos oficiales como una simple consorte. Ella visitaba continuamente los hospitales, recorrió el vasto territorio canadiense y visitaba las bases militares, aunque el clima no la acompañase en ese momento, algo que dejaba a muchos altos mandos y soldados realmente impresionados ante la resistencia de la condesa. Alicia también ganó una buena fama como anfitriona. En su residencia canadiense, Rideau Hall, recibiría importantes visitas, como la del primer ministro británico Winston Churchill o el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, disfrutando junto a estos y sus respectivos acompañantes de animadas cenas, donde la condesa se atrevió a contradecir o incluso a discutir con estos hombres de política o de estrategias militares. Alicia también estableció una buena relación con la primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, pese a tener ambas unos ideales muy distintos, consiguiendo entre ambas el suavizar la tensa relación que existía entre Reino Unido y los Estados Unidos. La condesa también se encargó de acoger a otros miembros de la realeza o de la nobleza europea en Canadá, al verse estos desplazados y obligados a partir al exilio con motivo de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de la reina Guillermina de los Países Bajos y su hija, la princesa heredera Juliana. Es más, la condesa preparó todo para que cuando la princesa Juliana alumbrase a su hija Margarita, ésta pudiese nacer en tierras neerlandesas, y así no perder su derecho al trono
por nacer en el extranjero, ordenando que la habitación del hospital donde se produjo el parto fuese declarado como territorio neerlandés de manera temporal. Alicia también seguiría muy de cerca las noticias que le iban llegando desde el Reino Unido, estando siempre pegada a la radio. Incluso se sentía mal por el pueblo británico, ya que los canadienses tenían comida de sobra, mientras que los británicos sufrían de hambre y de severos racionamientos de alimentos, además de vivir bajo la constante amenaza de las bombas. En el año 1945, las tropas estadounidenses llegaron hasta la residencia que el hermano de Alicia, el duque Carlos Eduardo, poseía en Coburgo, siendo así capturado por las fuerzas estadounidenses y llevado a un campo de concentración común, lugar donde tendría que convivir con personas que se encontraban en muy malas condiciones, estando para entonces su hermano muy delicado, ya que presentaba una pésima salud y se encontraba completamente arruinado. Cuando Alicia se enteró de esto, no lo dudó y partió de inmediato junto a su marido hacia tierras alemanas, realizando así este viaje en secreto, ya que un miembro de la familia real británica no podía visitar a su enemigo, que en este caso era su propio hermano. Cuando Alicia consiguió reencontrarse con Carlos Eduardo, esta quedaría horrorizada al ver su estado, ya que no se parecía para nada a aquel hermano con el que había convivido en Inglaterra, ya que se encontraba en un estado realmente lamentable, tanto física como mentalmente. Alicia contactó con la familia real británica para ver si estos podían mediar en esta situación, pero su sobrino, el rey Jorge VI, y su propia cuñada, la reina madre María de Teck, simplemente se limitaron a ignorar su petición, algo que fue sumamente doloroso para Alicia, especialmente el silencio de su cuñada, sintiéndose profundamente traicionada por su propia familia. Finalmente, gracias a la mediación de los condes y de su otra cuñada, la esposa de Carlos Eduardo, la duquesa Victoria Adelaida, consiguieron que su hermano no fuese castigado como un criminal de guerra nazi, pero fue despojado de todos sus bienes y declarado como seguidor del nazismo, viéndose obligado a vivir por el resto de su vida en una pequeña cabaña alquilada y rechazado por todos los miembros de su familia, menos por Alicia, quien vería con lástima su estado y su situación, enviándole por el resto de la vida de su hermano comida, medicamentos y ropa en secreto. Unos meses después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, su marido Alejandro abandonó su cargo como gobernador de Canadá, una renuncia que fue muy sentida por muchos canadienses, debido a que los condes eran muy populares por aquellas tierras. Pero pese a ser muy queridos, su marido se encontraba ya muy agotado, tanto física como mentalmente, además de que creía que su cometido en Canadá ya no tenía sentido, y el matrimonio deseaba regresar a Inglaterra, empezando a vivir de nuevo entre el castillo de Windsor y el palacio de Kensington. En el año 1952, su sobrino, el rey Jorge VI, falleció, convirtiéndose así en la hija de la princesa Isabel, en la nueva reina titular del Reino Unido, bajo el nombre de Isabel II. Alicia mostró su gran apoyo a la nueva reina y se mostraría muy emocionada en el día de su coronación, ya que observaría con gran orgullo a Isabel sobre su trono, recordándole su imagen a la de su abuela, la reina Victoria. Pese a apoyar a su sobrina nieta, la condesa siguió manteniendo una relación un tanto tensa con la reina madre, evitando siempre que podía su presencia. La coronación de Isabel II daría paso también a una gran crisis dentro de la familia real, debido a que salió a la luz la relación amorosa que la hermana de la reina, la princesa Margarita, mantenía con el coronel Peter Townsend, algo que fue un gran escándalo,
debido a que este hombre, aparte de pertenecer a un rango inferior, era divorciado. Se sabe que en medio de aquella crisis, Alicia mostró su apoyo a la princesa Margarita, aunque en realidad estaba dividida. Por un lado, apoyaba la felicidad de su sobrina nieta, ya que tras todo lo que había sufrido la familia real británica durante la Segunda Guerra Mundial, pensaba que era hora de que Margarita fuese feliz. Pero por otro lado, pensaba en el linaje familiar y que la princesa tenía que seguir las estrictas normas de la corona británica. En el año 1957 falleció su marido, Alejandro, a causa de los problemas de salud que éste llevaba tiempo padeciendo, permaneciendo Alicia a su lado hasta que su esposo dio su último aliento. La muerte de su marido fue sumamente dolorosa para la condesa. Ambos habían permanecido siempre muy unidos y habían compartido un amor muy especial, perdiendo así a su compañero de vida. Pese a sufrir mucho con su pérdida, se dice que la viuda guardó en todo momento una gran entereza y enseguida empezó a organizar el funeral de su esposo, supervisando y dando instrucciones a los criados para que todo saliese perfecto. Tras producirse el funeral de su marido, Alicia decidió que seguiría viviendo por los dos, convirtiéndose así en una princesa inquieta y viajera, que realizaría una serie de viajes que la llevarían a visitar distintos puntos del mundo. Es más, llegó a asegurar que pese a añorar mucho a su esposo, no tenía ninguna prisa por reunirse con él, creyendo que su marido la estaba esperando pacientemente allá donde éste estuviese. Pese a ser una princesa viajera, Alicia seguiría estando muy presente dentro de la familia real británica. Incluso llegó a ser muy crítica con su sobrina nieta Isabel II, pese a querer mucho a la reina, criticando que la gobernante hubiese accedido a que la familia real fuese accesible por parte de la prensa y de los medios modernos, abriéndose las puertas y las ventanas no solo de su palacio, sino también de la vida privada de la familia. La condesa, pese a ser una gran apasionada de los vehículos a motor clásicos, no mostró interés por la evolución del automóvil. Tampoco se adaptó a las modernidades que iban llegando. Ella evitaba el uso de la electricidad. Tampoco veía la televisión, encendiéndola tan solo para ver los mensajes de Navidad de la reina o momentos puntuales donde la condesa sabía que ella misma iba a salir en televisión para así poder verse. Algunas versiones dicen que su uso limitado de la electricidad y su rechazo hacia la tecnología no fue porque no pudo adaptarse a las nuevas corrientes modernas, sino por su tacañería, ya que tales innovaciones traían cierto coste. Según fue haciéndose mayor, la tacañería de Alicia empezó a ser legendaria. Ella controlaba el uso de jabón y de agua de sus invitados. Ordenaba reutilizar las velas una y otra vez. Observaba con atención cuánto comían sus invitados, negándose posteriormente a invitar a sus veladas o cenas a los comensales que más alimentos o bebidas ingerían, además de controlar cada moneda que era destinada para los gastos de sus propiedades o qué alimentos se utilizaban en sus cocinas. Un control que no era para nada necesario, debido a que la condesa poseía una elevada fortuna y podía costearse sin problemas cualquier gasto básico, como eran las velas y el jabón. Entre las décadas de 1960 y 1980, la condesa lleva una vida prácticamente nómada, viajando así de un lado para otro. Incluso en 1966 escribió sus propias memorias, un libro que fue un gran éxito de ventas, debido a que pese a ser una mujer muy elegante, no tenía pelos en la lengua y no se callaba nada. Hacia el final de su vida, Alicia dejó de viajar tanto,
pasando así más tiempo en el castillo de Windsor, lugar donde se dedicó a pasear por sus jardines o a pasar tiempo en silencio en sus estancias favoritas, donde meditaba o recordaba el pasado, estando siempre rodeada de los retratos y las fotografías de sus familiares o antepasados. Incluso recordaba muchas anécdotas de la familia real, demostrando tener una gran lucidez durante toda su vida, llegando a ser famosa por su memoria de elefante. La condesa, al tener tanto trato con la familia real, conoció a la futura princesa de Gales, Diana, cuando ésta inició su noviazgo con el príncipe Carlos. Pero la condesa fue muy crítica con la pareja, asegurando que les parecía unos jóvenes demasiado frágiles emocionalmente. Alicia siempre tuvo una salud de hierro. Se dice que nunca se dejó vencer por la vejez y siempre intentó estar lo más activa posible, además de recurrir a remedios naturales si tenía alguna dolencia, pero nunca se quejaba. La condesa murió unos meses antes de que se celebrase la esperada boda de los príncipes de Gales, muriendo mientras dormía el 3 de enero de 1981, a los 97 años de edad, en sus habitaciones del Palacio de Kensington, siendo la última de todos los nietos de la reina Victoria en morir. Sus restos mortales descansan en el cementerio real de Frogmore, en Windsor, en Inglaterra. Alicia fue la nieta de la reina Victoria que más años vivió, convirtiéndose así en la última representante de la antigua monarquía británica, negándose a adoptar las nuevas costumbres y modernidades que iban surgiendo, siendo muy crítica con la familia real por ser más accesible. A esta princesa le gusta considerarse como la última victoriana que quedaba, siendo siempre una gran guardiana no solo del recuerdo de su abuela, la reina Victoria, sino del estilo de vida victoriano, que poco a poco iba cayendo en el olvido y quedando atrás mientras la sociedad británica evolucionaba y cambiaba. Alicia fue una mujer única. Ella destacó por su lealtad hacia su familia, pese a no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones. También por su fuerte carácter, por todo lo que sufrió por culpa de la hemofilia y por todas sus vivencias. Sí, una mujer que se adaptaba muy bien a todas las etapas de su vida y aprendía algo nuevo de cada una de ellas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alicia de Albany. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado al ganador del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Martín Tello, José Eduardo Techen, Daya García, Lolo, Mateo Núñez, Isidro TS e Históricamente Independiente. Y con esto me despido. Hasta la próxima.